La ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los problemas más complejos. Los expertos advierten a los gobiernos sobre la necesidad de incrementar los medios materiales y los recursos económicos para hacer frente a los ciberataques. En el denominado Internet de las Cosas se manejan millones de datos que, si son atacados, pueden poner en jaque el buen funcionamiento de los países. Es uno de los aspectos que se están abordando en el cuarto Cyber Day de Palencia, un evento cuyo objetivo es concienciar sobre cómo puede afectar al ámbito empresarial, a los ciudadanos y a los gobiernos los ciberataques. Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Bueno, va a participar en uno de los eventos más interesantes que se celebran aquí en Palencia, que tiene que ver con la seguridad en el ciberespacio. Un espectro amplísimo donde se cometen muchos delitos, ¿no es así? Sí, bueno, y además cada vez más, porque cada vez usamos más las tecnologías en el lenguaje y en nuestra vida cotidiana, y por lo tanto pues el que se acostumbra a una técnica, a una manera de comunicarse, pues también cuando delinque usa esa manera. ¿Es difícil el controlar estos tipos de delitos en un lugar, como decíamos, pues tan amplio y tan difícil de controlar? Bueno, es un fenómeno transnacional y por lo tanto estamos afectados en la aldea global, todo el mundo, cualquier país tiene los mismos temas. Al principio es difícil encontrar fenómenos que no están fácilmente explicables hasta que los logramos comprender, como en su momento las criptomonedas, en su momento la dark web, la deep web, la tecnología blockchain, la aplicación de muchos fenómenos que se usan después para cometer crímenes. Pero una vez estamos al tanto de que existen esos fenómenos, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia española y la Fiscalía española está preparada para cometerlos. Decíamos que son muchos los delitos, me parece que más o menos sí que hay cifras. Bueno, hay más que delitos que estaban en torno... Bueno, la cantidad varía mucho entre lo que la gente denuncia y lo que llega realmente a los juzgados, pero el fenómeno es importante porque hay 120.000 ataques al día, por uno extremo y por otro, de los cuales, obviamente, para no alarmar, la mayor parte, inmensamente, el 85% son ataques cibereconómicos, de manera que el delincuente en Internet lo que busca es lo que busca en el mundo real, es el dinero de los demás a través, ahora sí, de ataques y de técnicas informáticas. Una vez que esos, los que se denuncian, claro, llegan a los juzgados, ¿es sencillo el conseguir pruebas o cómo son al final estos procedimientos, ¿no?, para la gente de a pie que quizá desconocemos el mundo judicial? No, son una vez entendido el fenómeno, se tratan exactamente igual que las demás. Igual que quizás hay que decir que se pone más el acento en las pruebas periciales, en los análisis forensic, en la trazabilidad, en la persecución de los rastros tecnológicos que el delito haya podido ir dejando. Pero bueno, en la delincuencia económica también estamos acostumbrados a que venga gente que sabe de contabilidad o de estudios macroeconómicos a explicarnos fenómenos, porque en el fondo eso es una pericial, ¿no? Es que alguien, un técnico, le traiga al juez pues una información técnica que el juez no tiene por qué saber, para que luego el juez aplique lo que tiene que saber, que es el derecho. Nos lo decía, los delitos la gente los comete por un fin lucrativo, económico, y nos decía que desafortunadamente este tipo de delitos van increciendo, ¿no?, y que aumentan a otros tradicionalmente, pues que eran los que más dinero reportaban a los delincuentes. Sí, bueno, hemos calculado, o se calcula que ya la ciberdelincuencia es la mayor fuente de ingresos de toda la delincuencia, por encima del narcotráfico, por encima de la prostitución, y se calcula que el 1% del PIB mundial está movido por gente que comete estos ataques informáticos por ahí. No, decía que gracias a Dios el hacker delictivo es una persona que busca dinero, porque hay otra delincuencia informática mucho más grave que no es por el dinero, que es la ciberdelincuencia sexual, donde buscan especialmente víctimas más vulnerables, nuestros niños, las mujeres, a quienes ven como más débil y hacen este cibersexo o estos ciberabusos, la pornografía infantil, el child grooming y una serie de fenómenos que sí que son más graves, pero que gracias a Dios estadísticamente pues no son no tienen tan altas cantidades como tienen la ciberdelincuencia de carácter económica. Entonces, Houston, aquí tenemos un problema, pero gracias a Dios es un problema menor, porque la ciberdelincuencia económica es más controlable y lo que queremos es que no crezca la bolsa de la ciberdelincuencia sexual, que es más peligrosa.
Ya termino porque está a punto de empezar, pero ¿cuál es el mensaje que les va a trasladar en la ponencia que va a dar? Pues que cada fenómeno nuevo tiene que estar regido por el derecho, que el mundo el mundo cibernético no es un mundo sin reglas y por lo tanto que todo lo que sean los avances tecnológicos ahí están y vienen para quedarse y son positivos, pero tienen que tener el límite o las líneas rojas del respeto a los derechos de los demás y al patrimonio de los demás y a la libertad de los demás, y por lo tanto mientras no se sobrepasen esas líneas, pues benditas nuevas tecnologías. Esta institución que acompaña a cada uno de los municipios que lo soliciten por crear un marco tecnológico e informático que esté... Nos encontramos con el coronel Pedro Baños. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Palencia. Encantado de estar aquí, muchísimas gracias y agradecido también a la organización por invitarme. Vienen unas jornadas muy interesantes sobre ciberseguridad. Yo me imagino que desde su profesión es uno de los delitos, ¿no?, que pues entre comillas ha sido muy novedoso, pero que se han tenido que enfrentar a él muy rápidamente por lo amplio, ¿no?, del propio delito en sí. Lo amplio y además la rapidez con la que evoluciona la tecnología, que muchas veces lo que tienen los países más avanzados no lo podemos disponer de ello los menos avanzados. Y además esto tiene muchos planos. Estamos hablando de ciberseguridad en el plano personal, también en el estatal y muy importante, hay una guerra en ese ciberespacio, es decir, un ámbito geopolítico que también tenemos que considerar, que es de lo que yo voy a hablar en concreto. Ámbito geopolítico para nuestros espectadores, ¿a qué se refiere? Me refiero a que estamos ahora mismo en esa guerra que están librando las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China, en menor medida la Unión Europea, por prevalecer en este mundo que cada vez es más complejo, donde se está produciendo un cambio de paradigma, y uno de los escenarios de combate es ese ciberespacio, precisamente ese mundo electromagnético o virtual. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que también tenemos que intentar ganar esa batalla, o por lo menos que nos cause el menos perjuicio posible. Sí, porque no somos muchas veces conscientes de que en Internet están absolutamente todos nuestros datos, los de los ciudadanos, sus ideas, sus cuentas, absolutamente todo, ¿no? Y que de eso se sirven quizá los grandes políticos para manejar las situaciones. Sí, datos que aportamos a veces de una manera inocente, involuntaria, porque aportamos datos, metadatos y no datos. Al final proporcionamos muchísima información sobre nosotros mismos que permite conocernos perfectamente bien. Pero sucede lo mismo en el plano estatal, es decir, cada vez en este Internet de las cosas que se está imponiendo a un paso agigantado, significa que todo va a estar en ese ciberespacio y por tanto quien tenga capacidad en un momento determinado para romper o bloquear ese ciberespacio va a tener el arma perfecta para subyugar prácticamente a países enteros. ¿Y cómo controlarlo? Pues hay que tener buenos expertos y sobre todo mentalización, y por tanto mentalización significa presupuestos para tener también buenos materiales, porque en esta guerra, como digo, hay que tener lo mismo que antes se tenían carros de combate, se tenían misiles, se tenían otro tipo de material convencional. Ahora tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cibersoldados dotados de buenos cibermaterial de defensa. Actualmente me imagino que sí que haya un equipo, ¿no?, al cual usted pues también pertenece, pero entonces son escasos los medios. Nosotros somos lo que somos una potencia media, y lo mismo que en el plano convencional no tenemos los mejores medios, no tenemos portaaviones de propulsión nuclear, no tenemos submarinos nucleares, no tenemos misiles de largo alcance, pues lo mismo no tenemos medios dentro de este mundo cibernético en comparación con los que tienen otras grandes potencias, pero tenemos que ser conscientes de que al menos tenemos que sabernos proteger bien, porque esto pasa como en el ámbito convencional, si no tienes buenos medios ofensivos, al menos tenerlos defensivos. Desde luego, y de cara a los responsables de las administraciones y a los ciudadanos, ¿usted qué consejo le daría para también controlar, ¿no? Porque quizá en muchas ocasiones no somos conscientes de que estamos expuestos a un mundo muy difícil de controlar. Claro, lo primero tenemos que ser conscientes de la seguridad. Seguridad lo mismo en todos los órdenes. Para una persona individual, ser prudente, no poner cosas de las que se pueda arrepentir el día de mañana, porque eso siempre va a quedar grabado en algún lugar, y ahí tenemos que ver esa realidad y además no perderla nunca de vista. Y en el plano estatal exactamente igual. Significa que antes de implementar cualquier dispositivo tenemos que pensar en la seguridad de ese dispositivo. Lo que no podemos hacer es hacerlo al revés. Primero implementarlo y ahora ver cómo lo protegemos.
Lo que no queremos es lanzar un mensaje de miedo a nuestros espectadores y tampoco a los gobiernos, pero hay que ser cauto. Totalmente, tenemos que estar alertados sobre esta situación. Por tanto, como digo, porque si no puede repercutir en toda la seguridad nacional del país y realmente desestabilizar completamente un país. Pensemos hoy en día simplemente el sistema GPS, por ejemplo, que mañana alguien quisiera mover esos satélites, cambiarnos la señal que nos llega, pues podríamos tener múltiples accidentes en los vehículos simplemente modificando un poco la señal de GPS. Y por tanto, como digo, tenemos que ser conscientes de ello. No hay que tener nunca miedo a nada, pero hay que estar alertado de las situaciones para que no nos causen especial perjuicio. De ahí la importancia que los gobiernos tomen conciencia. Absolutamente. Cuando hablamos de los gobiernos, hablamos de nuestros líderes nacionales y europeos que se conciencien de que esto quizás sea actualmente lo más importante de todo, porque vamos a un mundo, a ese Internet de las cosas que ya va a estar implementado, y cuando decimos Internet de las cosas, que va a ser el coche, el frigorífico, la lavadora, es decir, absolutamente todo, y por tanto, si queremos garantizar y que siga funcionando con un ritmo realmente pues estable, normal, toda la vida, tenemos que ser conscientes de que tenemos que implementar las debidas medidas de seguridad. Muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros.